bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy estamos alojados en la casa del arzobispo, del cardenal de Madrid, don Carlos Osoro Sierra. Don Carlos, buenos días. Buenos días. Y gracias por la invitación. Muy bien. Hace ya casi un mes que el Papa le entregó el anillo al cardenal, que lo tenemos ahí. ¿Qué significa ser cardenal? Pues yo lo he dicho en la homilía que dije de Acción de Gracias en la Catedral, ampliar el corazón y ampliar la mirada, y ayudar, ampliando tu corazón y tu mirada, al Santo Padre, que tiene que mirar pues a todos los hombres y tiene que mirar todas las situaciones en que la Iglesia está en todas las partes de la tierra, ¿no? El colaborar con Él en la inmediatez supone también que es una oportunidad de gracia también, ¿no? Porque te exige que tienes que abrir más tu corazón y a todas las culturas, a todos los hombres, a todas las realidades eclesiales, a todas las realidades en las que hay que anunciar el Evangelio y ampliar la mirada, porque en el mundo, pues naturalmente hay mucha más pluralidad, muchas más formas de pensar, de vivir, de ser, y tienes que ampliar esa mirada para poderles ver con los ojos de Jesús. Esos momentos los viven muy pocas personas en la tierra, de acercarse, arrodillarse y ver que el Papa le impone el capelo cardenalicio. ¿Qué se siente? ¿Qué pasa por la cabeza de Carlos Osoro en ese momento? Para mí pasa que mi vida me podía imaginar que me sucediese a mí una cosa de esas, ¿no? Es que ni en sueños, nunca lo soñé, ¿eh? Tendrás otros sueños, pero ese nunca le había tenido. Y por otra parte, es decir, pues das gracias a Dios, ¿no? Que el sucesor de Pedro, para mí es emocionante, ¿no? El sucesor de Pedro, es decir, Pedro, cuente contigo para que en lo que te pida ayuda lo hagas y vivas una intimidad de comunión profunda con el sucesor de Pedro, pues es un regalazo, ¿eh? Y yo lo vivo como una gracia y como una exigencia y como un compromiso también, ¿no? Para mí fue emocionante, no me siento digno, es decir, yo no soy más que nadie, al contrario, pero es bonito ver cómo Dios cuenta contigo a pesar de las pobrezas, ¿no? Es decir, que no pone condiciones. El amor de Dios es incondicional y lo ha hecho conmigo también. Un estrecho colaborador del Papa, con un Papa distinto a tal vez a lo que estamos acostumbrados, que está haciendo está cabeceando un proceso capitaneando un proceso de reformas en un mundo también en cambio, en un mundo que él lo dice muchas veces, que está viviendo una tercera guerra mundial a trocitos, donde se está globalizando la insolidaridad, el descarte. Tiene que asustar un poco, porque hay muchísimo trabajo que hacer para colaborar tan estrechamente en ese cambio. Por una parte puede asustar y por otra parte uno ve cómo la historia de la Iglesia y de la vida de la Iglesia no es a trozos o no es ininterrumpida, sino que cuando uno comienza a ver a Juan XXIII abriendo el Concilio Vaticano II y nos dice en el discurso inaugural que la Iglesia tiene que pasar de ser una madrastra que va diciendo lo que está mal a ser madre que acompaña a los hombres, hasta el discurso de clausura del concilio de Pablo VI, del beato Pablo VI, al que Francisco le debe mucho. Al que Francisco le debe y se ha fijado. Es decir, yo creo que Evangelii Nuntiandi es una, digamos, una plataforma en la que el Papa Francisco ha situado también el ministerio y, de alguna manera, desde ahí lee el Concilio Vaticano II, porque en el fondo, la Evangelii Nuntiandi trata de poner en marcha el Vaticano II que Pablo VI tan bellamente ha predicado. Y continúa San Juan Pablo II con la Divis Misericordia, ¿no? Que, es decir, todo lo que nos ha dicho el Papa de la misericordia lo ha formulado San Juan Pablo II y lo ha llevado a cabo con hechos concretos, no solamente dándonos afirmaciones que son importantes de lo que supone el amor misericordioso de Dios, sino la práctica con gestos, con signos, con tareas que nos ha propuesto,
es decir, ha movido nuestra vida, naturalmente. Es decir, yo creo que además, esto que decías antes, un cambio de época es real, está, y por tanto hay que mover la silla, a veces, y eso cuesta a veces. Mover la silla y situar... situar... como la Iglesia, que es sin parangón con otra, lleva 2 milenios estando entre nosotros. Es la institución humana que más tiempo ha perdurado. Y además yo pienso que con más capacidad, guiada por el Espíritu, por supuesto, pero ha tenido para ver en cada momento cómo acercar el rostro de nuestro Señor a los hombres. A veces, es decir, los hombres o los cristianos nos hemos confundido, pero la Iglesia como tal siempre ha estado mirando a ver qué camino tenían los hombres para, en ese camino concreto en el que estaban, hacerles llegar a la noticia de Cristo, ¿no? Y esto es lo que el Papa, de una manera audaz y de una manera, yo diría, como un testigo privilegiado del Evangelio, ¿no? ¿Por qué lo vive así? Un hombre que tiene tantas horas de oración, ¿no? Que lo que dice lo ha pasado también por su corazón y su mente, que la palabra que dice no son palabras nacidas de él, sino que nacen de la misma palabra de Dios. Uno lo ve, sus homilías, es decir, las palabras que nos dirigen en todos los momentos, ¿no? Las que nos dirigió a los obispos, a los obispos cardenales en la carta que nos escribe a los pocos días de nombrarnos, nos dice: aceptad todas las felicitaciones que os den, pero tened cuidado que no os mundanicéis, ¿no? Y entonces, es decir, a mí eso me ha llevado a esto que te decía antes, ¿no? Pues que el ser cardenal ni es un honor, ni es un prestigio, ni es ser más que otros, es una llamada a la conversión, a ampliar tu corazón, hacerle más grande para que entren todos los hombres y la mirada, ¿no? Yo creo que eso lo hace el Papa muy bien. Hablaba que estábamos en un cambio de época y que el Papa nos estaba pidiendo movernos la silla, pero hay muchísimas resistencias a gente que tiene silla y no quiere que le muevan de ella, o a cambiar la orientación de la silla para ver a otra gente. Sí. Cuando yo era joven, o más joven por lo menos, pero se cantaba aquel canto: un nuevo sitio disponed para un amigo más, ¿no? Y siempre yo comprobaba, incluso con los jóvenes, trabajando yo con los jóvenes en la parroquia, que cuando venían otros jóvenes les costaba dejar sitio a otros, porque venían pues con otros modos, otras maneras, otras tareas que pedían, ¿no? Y eso nos cuesta siempre. Y yo creo que una época nueva en la que tenemos que dejar sitio también para otros que a lo mejor pues han estado muy lejos, y hay que acercarles, o por lo menos dejarles entrar, que vean que las puertas están abiertas, ¿no? Que pueden entrar y verificar que quien da vida, quien da verdad, quien da el cariño que necesitamos para crecer los hombres, quien da sombra y cobijo cuando hace mucho sol y nos estorba, quien da aire de verdad para que movamos y limpiemos el polvo que se va poniendo en nuestra vida, es Jesucristo. Y yo creo que eso nos cuesta a todos, ¿no? También a mí me cuesta. Usted es cardenal, recientemente nombrado. Un cardenal se supone que tiene que estar a muerte con el Papa, incluso hasta al punto de derramar su sangre por él. Es una de las razones históricas del cardenalato. ¿Cómo se vive que haya cardenales, pocos, es cierto, pero alguno que otro, que estén lanzando poco menos que una campaña contra el Papa, contra algunos de los aspectos o dudas, como lo queramos llamar, del Amoris Laetitia y demás? Suena, desde fuera al menos, suena como un ataque en toda la línea de flotación, un intento por desprestigiar incluso la autoridad del Papa. Sí, yo lo vivo muy mal porque cualquiera se puede acercar al Papa para decirle, y Max, un cardenal, para decirle lo que piensa, si es que cree necesario que hay que hacerlo. Pero sobre todo vivo mal porque veo cómo el mandato del Señor, que los primeros que lo tenemos que vivir somos los que estamos predicando de ello, amaos los unos a los otros como yo os he amado, pues se rompe y se difumina, ¿no? Y en tercer lugar, porque mira, la comunión
tiene tres elementos que son constitutivos de la comunión. Uno de ellos es aquello de cuando el Señor llama a Pedro para lavarle los pies en la última cena, como lo estaba haciendo con todos los demás discípulos, y Pedro le dice al Señor, de ninguna manera me hagas esto, yo no lo quiero que me lo hagas. Y contesta el Señor, si no te dejas lavar los pies, no tienes nada que ver conmigo. De tal manera que para tener algo con el Señor que ver, es necesario dejarnos lavar los pies, nuestra suciedad. Y la primera suciedad que a veces tenemos en nuestra vida es pues no ver la realidad del otro. Y la realidad del Papa es que es sucesor de Pedro, punto y aparte. Entonces, esa es una realidad. Mi suciedad a veces no me deja ver eso. Y si lo veo y tengo algo que decir, no es echar en cara en pública subasta nada, sino lo que se trata es de acercarme, decirle lo que yo no entiendo o lo que fuere, y seguro que en ese momento pues lo entenderé mejor. Pero eso es constitutivo. La segunda es que somos un cuerpo. La Iglesia es un cuerpo. Y ese cuerpo está unido. No se puede resquebrajar. Nadie puede romperlo. Y menos los que tenemos la misión de mantener la unidad de ese cuerpo. Y tercero, otro elemento constitutivo es también lo que celebramos en la Eucaristía, que todos los días celebramos cuando decimos, haced esto en conmemoración mía. Es decir, el darse, el entregarse, el regalar la vida, el darla para los demás. Esto es lo que nos pide el Señor. No nos pide el Señor que critiquemos, que dividamos, que cercenemos, que rompamos. No. El hacer esto en conmemoración mía tiene que ver con otra cosa muy distinta. ¿Este tipo de maniobras hacen daño? ¿Sirven de acicate para continuar con las reformas? ¿Ambas dos? ¿Ninguna? Yo creo que sirven pues para tener misericordia. Yo creo que la actitud de quienes somos cristianos ante cualquier cosa que sucede debiera de ser, entiendo, y así es la del Papa, estoy seguro, la de Jesús ante la cruz. Cuando está en la cruz y le están liquidando, perdónales porque no sabe lo que hacen. Yo creo que esto lo vive con una profundidad especial el Papa Francisco. A mí me parece que lo ha vivido así siempre y lo sigue viviendo en estos momentos naturalmente con mucha más densidad y nos da ejemplo de ello. Porque a veces sí que parece que saben lo que hacen, pero bueno, en fin, ese es otro tema. Los obispos españoles sí que han escrito una carta en la que se adhieren, como puede ser de otra manera, entiendo, al Papa Francisco. ¿Cómo se gesta esa carta? Bueno, en la comunidad episcopal se vio la necesidad entre todos de mostrar una adhesión, que es la que tenemos, me parece que todos, ¿no? Pero manifiesta, que fuese pública, para que se vea que toda la comunidad episcopal española está muy unida, como lo ha hecho siempre los obispos de España. La tradición de España ha sido muy clara, es decir, con respecto a la adhesión al sucesor de Pedro, ¿no? A veces puede que una persona tenga que hacer violencias, pero esa adhesión ha sido inquebrantable siempre. ¿Hasta qué punto eso es así? Quiero decir, ¿la Iglesia española es una iglesia franciscana? Yo pienso que sí. Es que además no tenemos más remedio. Es decir, inventarse otra cosa sería estar en otra época y no situarse. Es decir, hay que estar pues, con el sucesor de Pedro que tengamos. En la vida uno, a mí me ha tocado pasar por varias diócesis ya. La mía de origen, Orense, Oviedo, Valencia, Madrid, y las realidades que me han tocado son muy distintas, ¿no? Pero son las realidades de unos hijos que me ha entregado Dios a mí. No puedo inventarme otras. Y yo tengo que querer a la gente no como yo sueño que tendría que estar, sino como está, porque es la que me pone Dios frente a mí, ¿no? Y exactamente igual que eso hace con mi vida de pastor, me hace también mi vida de comunión con los demás obispos, ¿no? Y con el sucesor de Pedro, ¿no? Tengo que dar la vida y naturalmente por el sucesor de Pedro, punto y aparte.
tendrá una cara, tendrá otra, mandará, pero es el sucesor de Pedro, que es lo que nos tiene que bastar a todos. Hablábamos de los cambios en la Iglesia liderada por Francisco, bueno, en la que Francisco es el sucesor de Pedro. ¿Cuáles son, a su modo de ver, los 4 o 5 puntos clave de esta Iglesia que estamos construyendo? Yo creo que son los puntos clave que el mismo Concilio Vaticano II nos dice y nos alienta a vivir. Por una parte, es decir, hay una clave que es muy importante y que responde al misterio mismo de la Encarnación, la constitución sobre la Iglesia en el mundo, la presencia en el mundo real, no en el mundo imaginario, en el mundo real, donde están las situaciones de los hombres que afectan a su vida, que afectan a su historia personal, a la construcción de la historia. Pues naturalmente yo creo que el Papa ha hecho una opción, ¿no?, por salir al encuentro de los hombres. Esa salida, esa Iglesia en salida, esa Iglesia que ama las situaciones de los hombres, porque solamente cuando se las ama se puede cambiar las cosas. Si yo ya retiro de mi paso a situaciones porque no me gustan o porque eso no vale. Nuestro Señor no retiró nada del paso. No apartó al pecador, sino que trató de, al contrario, de abrazarlo. Los cogió y los cambió el corazón. Y una Iglesia que se acerca y que ama, porque claro, por otra parte, nosotros tenemos solamente un arma, que es el arma que nos ha dado Jesucristo. Un arma que cambia, una arma que cambia el corazón, porque es como fuego, el amor es como fuego, cambia la vida. Y bueno, yo creo que ese es un aspecto, una Iglesia en salida, una Iglesia alegre, que sale con la alegría de Cristo, y que sale con la alegría de Cristo porque el Papa nos lo dice, ¿no? El encuentro con Cristo es esencial y es fundamental. Se critica mucho a los sacerdotes, a los pastores con cara de vinagre. Pues claro, porque es que el encuentro con Cristo no te da cara de vinagre. Si te da cara de vinagre es un encuentro con otra cosa distinta. Cristo libera, salva, enriquece, me hace encontrarme con los demás, me hace crear puentes, me hace retirar muros, me hace... Yo esta misma mañana estaba escribiendo la carta pastoral de esta semana y hablo de 5 retratos de la Virgen que para mí han sido claves en mi vida. El primero, el que yo conocí al nacer y en todo el tiempo de mi vida, la bien aparecida. Es decir, esa mujer que dice sí a Dios, exclusivamente, y hace tal contrato con Dios que venga lo que venga. Es decir, ella cogió, atravesó la región montañosa, que tenía dificultades, por supuesto, para ser atravesada, pero lo importante es que ella llevaba la noticia de Dios. Este retrato de la Virgen también el Papa nos lo hace ver. El retrato de Santa María Madre, que fue la patrona de Orense, ¿no? Tener una madre de la categoría de la Virgen, ¿no?, que es la Madre de Dios, es la mujer que se ha propuesto que nadie esté solo. Imagínate esto para la Iglesia, lo que es. Sí, para un mundo Esta como el que vivimos, es la propuesta, soledad. esta es la propuesta del Papa. Nadie esté solo, que todos se sientan acompañados, que todos sientan la maternidad de la Iglesia. A Santina de Covadonga, es esa advocación que te lleva a la misión. El encuentro con Jesucristo te hace salir de ti mismo. Si es verdadero encuentro, te hace salir de ti mismo para encontrarte con los demás, con todos los demás, y especialmente con aquellos que más están necesitados de ese encuentro. Es decir, pues Santa María te provoca esa salida, ¿no? La Virgen de los Desamparados, Madre de Dios, que ya lo dice, ¿no? Es decir, es la Iglesia que nos ha estado predicando durante este año de la misericordia el Papa Francisco, ¿no? La Iglesia que sale a las miserias, a los encuentros, a las necesidades, a las situaciones de rupturas para crear unión, a las necesidades de las familias. Amoris Laetitia es un modo de decir, bueno, ¿dónde tiene que estar la Iglesia? En la situación real en que está viviendo la familia hoy. Y si hay problemas, habrá que iluminar esos problemas y habrá no que poner más fardos, sino mirar a ver cómo hacemos posible que la gente o la familia descubra la belleza que Dios da a la familia cristiana, ¿no? Y por supuesto,
la última es la que tengo ahora, ¿verdad? Que es la Virgen de la Almudena, ¿no? Santa María de la Real de la Almudena, ¿no? Que en la tradición histórica, pues a mí me llena de alegría, ¿no? Pensar que la Virgen me está acompañando a mí en estos momentos, que tantos muros hay en el mundo, que tantas guerras existen por partes, como dice el Papa, que tantas situaciones de conflicto, que no dejamos entrar a veces a gente que necesita entrar y no tiene un suelo donde pisar y necesita entrar. Qué maravilla que se sitúe la Virgen María, la Madre de Jesús, la que Él nos entrega como Madre, para decirnos, hay que romper muros, hay que crear puentes, hay que ir a la búsqueda de la gente, hay que ir a las situaciones reales, pero vete, haz puentes para verles. Claro está, esto trae consecuencias a veces, que hay gente que no le gusta que vayas a ver gente. Que solo quiere que vayas a verles a él. Sí, o por lo menos o les disgusta que vayas porque quizá no han conocido de verdad el mensaje de nuestro Señor, ¿no? Que es un mensaje universal, que es un mensaje que quiere llegar a todos, porque la liberación es para todos. Ayer el profeta Isaías, el domingo, en la primera lectura, nos hablaba del páramo, que se convertía todo en un vergel impresionante, donde habría flores, pero esa flor es Jesucristo. Presentémosla, vayamos donde estén todos esos lugares que a veces no nos gustan, pero hay que ir a por ellos. Hablaba de esos muros, de esas vallas también, como las tenemos en la frontera sur, donde al otro lado hay mucha gente deseando entrar porque se están jugando la vida. El drama de los refugiados. ¿Qué respuesta debemos dar, como Iglesia y como sociedad? Pues como Iglesia y como sociedad, vuelvo a decir, hay que crear puentes. Yo sé que puede haber dificultades, pero las dificultades siempre son superables. Cuando buscamos el bien de los demás, cuando buscamos que el otro sienta de verdad que yo soy su hermano, yo busco todos los medios posibles para hacérselo ver y verificar. Y no pongo impedimentos, ¿no? Es decir, otra cosa es que tengan que ponerse los medios necesarios para hacerlo eso con una mínima garantía de que eso provoque unidad, provoque fraternidad, provoque reconciliación, pero yo creo que es esencial el que todo ser humano tenga un lugar donde pueda dignificar cada día más la vida. Lo que no se entiende, fíjate, y el otro día yo leía una cosa que a mí me impresiona mucho, que lo había visto 3 veces, pero no me he dado cuenta, no me había puesto a pensar. En la Segunda Guerra Mundial hay unos 25 millones de soldados que mueren y otros 25 millones o más de civiles que mueren. Más de 50 millones de personas muertas. Pero había unas 50 millones de personas desplazados que no tenían sitio, no sabían dónde ir. Esto es terrible. Es decir, mira, un cristiano o un discípulo de Jesús que reza al Padre Nuestro, que sabe que Dios es Padre y que es Padre de todos, también incluso de aquel que no sabe que Dios es Dios, o no cree en Dios o cree en un Dios que no es cristiano, ¿no? Un cristiano tiene que ser, expresión de esa oración que no son unas palabras, es un modo de ser, un modo de estar en la vida, un modo de relacionarnos, un modo de mirar a los demás, un modo de abrir fronteras, de crear puentes. Yo creo que... ¿Cómo hacemos desde la Iglesia para abrir esos puentes, para permitir que esas personas no solo vengan, sino que vengan, que sus hijos puedan formarse, que tengan las oportunidades que se merecen? Hombre, yo creo que el Papa está siendo muy claro en lo que está diciendo, cómo tiene que ser la Iglesia. Y yo hablo de la Iglesia de Madrid, hemos estado dispuestos a recoger y, bueno, congregaciones que han puesto para ellos al servicio los lugares, edificios, apartamentos, casas,
bueno, Lo digo porque da la sensación de que el Papa pidió a cada familia, cada parroquia europea que acogiese a una familia de refugiados. Y me consta que hay muchas diócesis que están preparadas, dispuestas. En Madrid hay una mesa de la hospitalidad que está trabajando en eso. Madrid, como ciudad, es una de las ciudades de refugio. Esta misma semana han estado reunidas en el Vaticano. Y sin embargo, la imagen que se da es que al final no vienen. No vienen. ¿Y bueno, qué podemos hacer, más allá de echarle la culpa al gobierno o a la Unión Europea? ¿Qué podemos hacer para que esas personas de verdad puedan venir? Mira, para yo creo que hay que hacer algo que es muy importante, ¿no? Ser conscientes, especialmente los que dirigen este mundo, que la persona humana está por encima de todas las cosas, que la persona es el centro, que cuando se descentra la persona y se ponen otros intereses por medio, no hay lugar. Y este es un esfuerzo que tenemos que hacer. Se garantiza la vida cuando se pone a la persona en el centro. Se obnubila la vida humana y los derechos más elementales del ser humano cuando se descentra la persona y tenemos otros intereses diferentes, ¿no? Ayudar a que esto se haga verdad, se haga con equilibrio, se haga con la densidad que tiene que hacerse. Pues yo creo que esta es la gran tarea y que la sociedad responda a eso también, ¿no? No solamente es tarea de todos, no solamente del gobierno, sino tarea de los que estamos también en el camino, ayudar a que esto sea verdad, ¿no? Porque a mí me parece que urge. Si estamos diciendo que hay guerras por partes, urge la reconciliación. Y la reconciliación no se consigue por decretos, se consigue por hacer hogar en este mundo. Y se hace hogar en este mundo cuando se hace en concreto, cuando se recibe personas, se alerta y se apuesta por resolver situaciones. Yo creo que esta es una tarea muy bonita, ¿no? No fácil, pero necesaria y urgente. Estamos con un nuevo gobierno después de un año de sucesivas elecciones y imposibilidad de llevarlo a cabo. ¿Qué le pediría al nuevo gobierno? ¿Qué le pide? ¿Qué puntos cree que son más esenciales en estos meses, en este año, en estos años, para apuntalar el presente y el futuro de nuestro país? Hombre, yo no soy nadie para pedir, sí para decir lo que me parece que debiéramos hacer, porque sé que estoy seguro que este gobierno, como cualquier otro gobierno, intenta hacer lo mejor para que la convivencia, el bienestar de los españoles y de todos los pueblos, pues unidos a todos, ¿no?, se haga posible, ¿no? Pero yo diría que lo primero que a mí me parece que es necesario es descubrir que nuestro mundo no es un mundo en el que lo más importante sea someter a la gente a una disciplina, digamos, dictatorial. Tampoco nuestro mundo necesita solamente de tecnócratas que busquen resultados inmediatos, ¿no? Nuestro mundo necesita la ética. Y la ética comienza por descubrir valores que son esenciales para convivir, para hacer vivir a los demás, para respetar a los demás, para defender los derechos de todos los hombres, para poner los cauces necesarios para que se lleve a cabo una convivencia en paz, en fraternidad, en verdad, en la búsqueda del bien de todos. Yo creo que esto requiere, vuelvo a decir lo de antes, pon en el centro a la persona, no retires valores que son esenciales de la vida. Y en eso sale el cura, claro está, que soy yo. No retires a Dios. Dios no estorba a nadie. Entiendo que en el tema de esos valores que entra la religión y entra la clase
de religión. Ahí hay dos preguntas. Por lo menos yo siempre tengo dos preguntas. Uno, ¿cuál es el lugar que debe tener la clase de religión? Y después, si no ha habido, si la Iglesia no tendría que hacer una especie de mea culpa por haber, supongo que sin querer, circunscrito el tema de la religión a la clase de religión. No, Peleando por estar presentes en una asignatura con un material propio, controlada, entre comillas, por así decirlo, y que eso haya conseguido que haya desaparecido del resto de materias. Que no esté la religión, que está en el arte, que está en la literatura, que está en la ciencia, hay muchísimos científicos creyentes, y otros que buscan esa ansia de infinito, que hayamos perdido ese paso, sí, a costa de mantener una asignatura. En general, fíjate que una sociedad tecnocrática lo provoca esto, provoca el que, bueno, yo respeto, ¿no? Que estaría bueno que me respetasen que yo pueda rezar en mi casa, claro. Pero no es eso. Es decir, solo la técnica, solo las legislaciones no bastan. Es decir, hay valores que son necesarios en una sociedad. Si tú, hombre, estaría bueno que no dejasen que la gente nos quisiéramos. Estaría bueno. Pero cuando te encauzan tanto eso, y quieren resolver todos los problemas desde la técnica, desde los deseos, eso es malo. Una sociedad tiene que tener valores que son esenciales, que han sido válidos a través de muchos siglos de convivencia, que han construido la sociedad y que es necesario que sigan siendo valores permanentes, ¿no? Yo no digo que es obligatorio que todos tengan esos valores, pero sí que estén presentes, que puedan además, incluso los que los viven, ponerlos a la vista de todos, porque son buenos, porque crean coherencia, hacen densidad, digamos, de transformación a bien de la sociedad, transformación de más solidaridad, de más capacidad de entrega y de respeto de los unos de los otros. Yo creo que todo eso es necesario, ¿no? El riesgo que tenemos hoy siempre es pasar de dictaduras a tecnocracias. Y ese es un riesgo. Sí, que verdad que somos un país muy y le tenemos pues eso, a veces inscrito, ¿no? Porque a veces con eso del respeto, pero hombre, el respeto, claro que hay que respetar a todos, pero respeta los que son valores esenciales que ayudan a la convivencia. Es decir, si a una ONG que trabaja por la solidaridad con los necesitados de no sé dónde, la valoramos, ¿cómo no voy a valorar a quienes fruto de una experiencia de Dios en su vida abren su corazón a todos y abren las puertas a todos? ¿Cree que el pacto educativo será posible y que también habrá pacto con la cuestión de la religión? Porque hay algunos que sí que ponen eso como una línea roja. Yo diría que el pacto educativo es necesario, ya es hora que se dé en España y nos tomemos en serio el tema educativo. Pienso que el problema más grave de cualquier país del mundo, y por supuesto de España, es la educación. El Papa Francisco, en Laudato Si, en la encíclica Laudato Si, habla de cómo hacer posible que esta aldea común que tenemos todos, pues la tengamos bien, que no la estropeemos, que la cultivemos. Pero en el fondo el Papa dice después, no, pero ¿qué es necesario para hacer esto? Un sistema educativo nuevo. Y un sistema educativo nuevo que engendre también, que respete valores que son esenciales. Que no solamente la defensa, cuando yo estoy hablando de esto, no se entienda que, bueno, como soy obispo, estoy defendiendo, pues ya está con la religión. No estoy defendiendo solamente eso. Hay otros valores que también los defiende la religión, pero que son valores esenciales de la vida humana. Y que esos, mirad, solamente una sociedad que se rige por legislar absolutamente todo, hasta la hora en la que tienes que levantarte, y es técnica, está en eso, vamos a mal sitio.
Si no hay corazón, si no hay valores profundos, va a la deriva. Y yo creo que es que tenemos que hacer un esfuerzo por no ir a la deriva. Y en el fondo, las contestaciones de mucha gente que hay, están respondiendo a que hay valores esenciales que uno tiene hambre de ellos y los necesita para vivir. Estamos en un mundo en crisis, estamos en una sociedad, se supone que post-crisis, pero en la que todavía hay muchísima gente sufriendo, que no termina de entender su propio sufrimiento, como es lógico. ¿Qué palabra se le puede dar a tantas y tantas personas que no llegan a fin de mes, que se les corta la luz, que son desahuciados, que están en esos límites y que se encuentran desesperadas y sin esa capacidad de ilusionarse por algo? Yo diría que más que palabras hay que hacer gestos reales. Si yo conozco a una persona, ¿qué es lo que yo puedo dar a esa persona? Para que viva. ¿Qué alternativas sociales puedo yo crear para que de verdad el que tiene hambre pueda comer, el que tiene sed pueda beber, el que tiene necesidad de cariño lo pueda tener y no se aparte nadie de él, el que esté tirado por la calle pueda ser recogido y haya personas que estén dispuestas a recogerlo y a tratarlo como se merece y como es realmente, que es una imagen real de Dios que no se puede estropear de ninguna manera. Yo creo que el Papa nos lo ha dicho este año en las obras de misericordia. Sí. Es decir, ¿cómo se arregla esto, no? Hombre, es verdad, valen las leyes, hay que hacer, pero fundamentalmente lo que es necesario es corazones que estén dispuestos no solamente a pensar, que ya está bien, ya es bastante si se piensa bien, sino a que lo que se piensa se haga. El Evangelio es muy claro en esto. No solamente nos pide pensar, nos pide que cambiemos el corazón. Cuando Jesús dice amaos los unos a los otros como yo os he amado, Jesús le vemos en el camino. A los que habían echado del pueblo porque tenían la lepra y había que retirarles de la vida, Él los cura y los reintegra. A la pobre viuda que no tenía nada y que se le muere el único hijo que tenía y sabe que esa pobre viuda sería un desastre porque es que no tenía derechos ninguno en aquel tiempo, a su hijo le da la vida para que vuelva a ayudar a su madre. Es decir, en el Evangelio tenemos a quien es egoísta y mira para sí mismo, le dice, baja que quiero entrar a tu casa. Y le cambia el corazón y devuelve lo que ha robado, y no solamente lo que ha robado, sino decide repartir también con todos lo que él tiene en esos momentos. Y así sucesivamente. Es decir, obras son amores y no solamente... Exactamente. Ya terminamos. ¿Dónde va a pasar la Navidad? Aquí, en Madrid, con la gente de Madrid. Mi familia es aquí, ahora. Yo tengo una familia muy grande, pero bueno, pues intentaré estar pues con todos, como he hecho otros años, los 2 años que llevo aquí ya. ¿Veremos al Papa Francisco en España? Pues no lo sé, porque, hombre, por gusto, pues se le recibiría muy a gusto, ¿no? Pero hay muchos sitios que tienen una necesidad de una presencia real del Papa, ¿no? Por muchos motivos. Y yo creo que estamos aprendiendo en que él sabe hacer muy bien las elecciones, dónde tiene que ir. Y está yendo a lugares que a veces no le dábamos importancia, ¿no? Sí, está abriendo horizontes. Pero abriendo, exacto. Y nos está señalando en esas idas y venidas dónde tenemos que estar nosotros también. Y hay que hacerle caso, hay que ver dónde están los otros y dónde sufren. Muchísimas gracias, don Carlos. Si no nos vemos, feliz Navidad. Y igualmente. Un último mensaje, si quiere, de felicitación a los oyentes, a los lectores de Religión Digital. Pues nada, que la Navidad sea... Yo otro día les decía a los seminaristas de Madrid, cuando bendecía yo el nacimiento, que está, por supuesto,
las figuras de Belén, del portal de Belén, pero están también pastores, están corderitos, están muchas figuras allí, ¿no? Y digo, mira, en ese tiempo hasta que llegue la Navidad, cuando veáis, un día coged una figura y decid, este voy a ser yo hoy. También la burrita Hasta el soldado romano. Hasta el soldado romano. Es decir, ¿cómo me sitúo yo en este mundo? Es decir, porque todos tenemos momentos en que nos situamos de una manera o de otra. Claro está, el centro es situarse como se sitúa Jesús, en lo más pequeño, haciéndose pequeño para hacerse para todos, ¿no? Y en el fondo eso cuesta, porque hacer un corazón que sea para todos no es fácil. Todos tenemos pues, falsas seguridades, porque en el fondo no son seguridades reales, ¿no? Pero eso nos creemos que nos hace grandes, ¿no? Y lo que nos hace grandes es identificarnos con el Señor, ¿no? Por eso para todos os deseo que si tenéis nacimiento o lo veis por las calles, pues cojáis una figura, es decir, en este tiempo y el día de Navidad, es decir, tomad la decisión concreta de decir, bueno, yo quiero ser ese Jesús que se acerca a todos los hombres para hacer el bien y para dar la vida por todos. Y eso lo hago pues en mi familia, en mi trabajo, con mis amigos, en las responsabilidades reales que tenga. Lo hago con las personas que a lo mejor de las que hablábamos antes no tienen nada, pero yo las veo en la calle, las veo tiradas. Si salgo por la noche tarde veo que hay gente durmiendo en los bancos. ¿Cómo hago posible que una ciudad sea nueva, que cambie, que sea distinta? Jesús nos da los medios y las armas también para hacerlo. Felicidades. Pues muchísimas gracias, don Carlos, y feliz Navidad. Muchas gracias. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.